Bueno, en nuestro cuarto video tutorial, una vez abordado de manera general todo el tema descriptivo, en donde terminábamos con un demo de cómo generaban R los diferentes tipos de gráfico y el código que se generaba a partir de él, vamos a ver que es mucho más sencillo generarlo a partir de una herramienta que es el R Commander. Una vez terminado todo el tema de estadística descriptiva, vamos a comenzar ahora pues conceptos básicos de teoría de probabilidades. Por definición, sabemos que la estadística, pues como ciencia, tiene como objetivo obtener conclusiones de una población a partir de la información que está contenida en ella. Lo ideal es que esa información se pudiese obtener de toda la población, pero en la medida de lo posible, pues eso normalmente no se puede, pues dados los grandes volúmenes de datos, el costo que esto implica. Entonces trabajaríamos a partir de muestras. Estas muestras, pues depende de la situación donde se presente el evento de interés, pero siempre debemos pensar en que todo problema que estudie la estadística tiene una variabilidad inherente. En términos más sencillos, pues decimos que la estadística siempre va a tratar de obtener información de un conjunto de mediciones o conteos por medio de una serie de técnicas que tienen en cuenta elementos aleatorios que están involucrados dentro de todo experimento. Este es otro concepto o definición. Principios y métodos para recolectar e interpretar datos acerca de un área particular de investigación y obtener conclusiones o generalidades en situaciones donde la incertidumbre y la variación siempre van a estar presentes. ¿Qué se entiende por probabilidad? Decimos que una vez tenemos el análisis descriptivo y este nos permite a partir de gráficos obtener las tendencias de hacia dónde tiene la información, ¿sí? Esta nos debe permitir, como vamos a ver más adelante, entender el razonamiento que lleva a tales generalizaciones. Generalizaciones es, por ejemplo, saber que si yo estoy con un grupo de jóvenes que están dentro de mi misma generación o rango de edad, la gran mayoría, si fuésemos a calcular nuestra edad promedio, tendería hacia la edad que yo tengo. Van a haber valores extremos o poco probables, como pueden ser niños y adultos, que si hiciésemos ese gráfico de distribución de la edad, estarían en los extremos de la distribución de frecuencias. Entonces, aquí vamos a ver cómo la teoría de probabilidades nos proporciona un fundamento teórico-matemático en los distintos métodos inferenciales que van a conformar la estadística. Y de una manera intuitiva, pues la probabilidad no va a ser más que una forma de cuantificar el grado de incertidumbre que vamos a tener frente a un juicio estadístico. De esta manera, pues encontramos que la probabilidad, o todo lo que es teoría de probabilidades, viene acompañada de un experimento aleatorio. Vamos a entender por experimento como aquel proceso de observar un fenómeno que presenta variabilidad en sus resultados y que tiene como finalidad verificar hipótesis o observar comportamientos de procesos. Ejemplo, lanzar una moneda. Al lanzar una moneda, pues si yo la repito muchas veces este experimento, sabemos cuál va a ser el resultado, que puede ser cara o sello, pero no sabemos con certeza qué resultado vamos a obtener en el próximo lanzamiento. Otros ejemplos son realización de encuestas para evaluar la preferencia por un producto. Allí tenemos que extraer una muestra, preguntarle a cada persona si tiene preferencia por el producto o no, evaluar distintas materias primas para elaborar una cerveza. Entonces para esto es necesario llevar a cabo pruebas con distintas combinaciones de ingredientes, comparar tratamientos contra una enfermedad. Entonces usualmente se seleccionan de manera aleatoria dos grupos de personas y se les aplican cada uno de los tratamientos a uno u otro grupo. Los experimentos tienen en común que generan datos siempre, y sin embargo cada vez que ese experimento se realiza bajo las mismas condiciones, difícilmente vamos a encontrar resultados iguales. Esto implica que el resultado de un experimento en particular se ve afectado por un factor de incertidumbre, pues no sabemos con certeza cuál va a ser el resultado que vamos a obtener en la próxima ejecución. Este hecho, pues,
pues, que genere resultados distintos, nos va a permitir, si bien no poder saber con certeza cuál es el próximo resultado, pues sí tener una medida de incertidumbre asociada al experimento. Por lo tanto, decimos que un experimento aleatorio es aquel donde no vamos a conocer de antemano nuestro próximo resultado, pero sí se conocen todos los posibles resultados. Ejemplos, volvemos y pasamos al caso de una moneda. Otro experimento es cuando suministramos una vacuna a un grupo de personas y después de un periodo de tiempo se registra quienes mostraron una respuesta inmune y quienes no. Y cuando realizamos una encuesta de opinión, pues para monitorear el impacto de un nuevo producto en el mercado, pues lo que hacemos es monitorear pues las respuestas positivas y negativas respecto a la percepción del producto. Los datos que se recopilan como producto de un proceso de experimento o experimentación aleatoria pueden tener mucha variabilidad implícita. Eso depende de los tipos de datos que estemos trabajando. La estadística nos puede proporcionar una técnica adecuada o muchas técnicas para poder abordar estos experimentos. Un buen experimento rara vez necesita interpretación de sus resultados, pues normalmente son muy convincentes en un primer diagnóstico. Los primeros experimentos, por ejemplo, con penicilina no tuvieron la necesidad de someterse a un escrutinio de avanzadas técnicas estadísticas, porque lo que hicieron fue demostrar que empezaron a salvar vidas. Sin embargo, pues aún los buenos experimentos, pues raramente convincentes de una manera obvia, por lo que se busca hacer diferentes pruebas de significancia estadística. Cuando tratamos de desarrollar experimentos a partir de muestras, lo que buscamos es hacer inferencia a partir de los datos. La inferencia estadística se basa en elementos de probabilidad, ¿sí? Y esto es lo que va a justificar los resultados que nosotros vayamos a obtener. La variabilidad o aleatoriedad de los datos es fácilmente identificable en la medida que si yo repito muchas veces un experimento, pues este va a generar resultados distintos dentro de un universo de posibles resultados. Si yo tengo un dado y lo lanzo varias veces, nunca sé cuál es su valor, pero sí sé cuáles son los posibles resultados. Lanzar una moneda, repartir una mano de póker, jugar a la ruleta. Allí detrás de esto hay modelos asociados a los diferentes juegos de azar, por poner un ejemplo. Podemos generalizar situaciones prácticas y podemos aplicarlo a diferentes eventos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la tasa de llamadas en una línea de atención al cliente? ¿Sí? Podríamos saber cuál es la tasa promedio de llamadas por unidad de tiempo. Ejemplo, por cada minuto cuántas llamadas ingresan y cuál es la probabilidad de que en el siguiente minuto ingresen 0, 1, 2, 3, 4, 5 llamadas. Ya sería sujeto de modelación y posterior a su análisis. La probabilidad se relaciona con el hecho de muchos fenómenos que ocurren al azar. ¿Sí? Como lo decíamos anteriormente, pues hay una medida de frecuencia de los fenómenos aleatorios que lo llamamos casos favorables, que me favorecen dentro de mi experimento sobre el total de casos posibles, como lo vamos a ver a continuación, que es lo que llamaríamos el espacio muestral. De aquí sale una medida que se conoce como probabilidad asociada a un resultado. Esa medida, que son casos posibles sobre el total de casos probables, siempre va a ser un número entre 0 y 1. 0 va a ser cuando el resultado es imposible y el 1 es cuando el resultado es seguro. Entre más cercano esté a 0, pues es menos frecuente, y entre más cercano esté a 1, pues va a ser más frecuente. Esta es la manera más sencilla de definir, en términos coloquiales, lo que es probabilidad. Y vamos a ver que la probabilidad no es más que una frecuencia relativa en el largo plazo. ¿Hacia qué tienden mis datos en una tabla de frecuencias? Aquí vemos una tabla de frecuencias, cómo está compuesta. Vemos
una variable que se llama tiempo. Tenemos los tiempos en diferentes rangos intercuartílicos, unas observaciones que se distribuyen en estos rangos, unos porcentajes. Este es el 5%, es decir, 2 dividido el total de datos, una frecuencia acumulada, ¿sí?, en cantidad de observaciones, los 40 datos, y una frecuencia acumulada relativa, que es la suma de los porcentajes, 5, 7.5 que es 2.5 más 5, 17.5 que es 7.5 más 10 y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% de mis observaciones. El valor 27.5 de este ejemplo se puede interpretar como la posibilidad de que los tiempos de duración se ubiquen en el intervalo 3.39 y 3.85. Observemos aquí. 27.5 es un porcentaje, una frecuencia, 11 valores del total de 40, que equivale al 27.5%. Podríamos decir que la probabilidad de que una observación se encuentre entre este rango de tiempo, pues tendría esta probabilidad o esta medida de ocurrencia, 27.5. De allí que el número de elementos en la clase dividido el total de elementos, o sea, 11 dividido 40, tiene varias características. La primera es que es un número positivo, ¿sí?, como medida de frecuencia, y segundo es que nunca va a pasar al 1 ni va a estar por debajo de 0. Esto, de manera general, como una medida de asociación. ¿Cómo podríamos abordar este tipo de problemas a nivel probabilístico? Pues recuerden que tenemos un documento compendio, ¿cierto? Estos elementos de probabilidad a continuación, pues vamos a ver cómo poder abordar ese número total de posibles resultados, que los llamaremos espacio muestral, desarrollar ejercicios, que la idea es esta semana en nuestra tutoría presencial saber y aplicar las técnicas de conteo, que son las que me permiten obtener el total de posibles resultados de esos experimentos aleatorios, y aprender a manejar funciones como la regla de la multiplicación, lo que es una permutación, la función factorial, una permutación, una combinatoria, etc. De allí pasaremos a trabajar eventos aleatorios, que sería lo que continuaría en el quinto video tutorial. Entonces nos vemos en el próximo video tutorial y espero que practiquen los diferentes ejercicios que están en el documento compendio de este curso.